Hello, good evening. Hello, profe, hola. Hola, ¿cómo están? Muy Hola, bien, profe, gracias. ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, ya para esta semana, nada más recordarles que tenemos ahí una homework para que no se les olvide hacerla durante esta semana. Está disponible y hasta el domingo, ¿verdad? A medianoche es que se cierra. Entonces, para que no se les olvide hacer homework que vale 10%. Em, Nada más recordarles que ingresan. Es un audio en el que tienen que escuchar ciertas oraciones utilizando el second conditional. Vienen unas oraciones escritas y ustedes en el recuadro de abajo en blanco tienen que escribir la continuación de esas oraciones. Pueden copiar toda la oración como viene ahí y agregarles, ¿verdad?, la otra parte, siempre utilizando el second conditional. Entonces, ahí tenemos que ustedes pueden completar la idea que les ponen ahí o también pueden escuchar el audio y completar la idea como lo dice en el audio. Entonces, tenemos esas dos opciones. O lo completan con sus propias ideas o escuchan el audio y lo completan con la idea que dice en el audio. Entonces, es opcional. Son vienen como 6 recuadros, ¿verdad? 6 oraciones en los que vamos a completar esas 6 oraciones de manera utilizando el segundo condicional. Y básicamente, ¿verdad? Es una tarea escrita, sí tiene ese audio, ¿verdad? Por lo que tiene un listening ahí, pero más que nada la respuesta que ustedes tienen que dar es totalmente por escrito, siempre en inglés. Les recalco esto porque todas las asignaciones, todas las tareas y las evaluaciones y los exámenes que tenemos, los tenemos que responder en inglés. Si lo mandan con oraciones en español, no se pueden calificar. Entonces, para que por favor lo tomemos en cuenta, que todas las respuestas vienen en inglés, conforme viene ahí, conforme se las ponen ahí, ustedes completan el resto de la oración. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es como poner unos ejemplos del second conditional para que ustedes vean más o menos cómo es que tenemos que completar esa idea. Voy a buscarles unos ejemplos de... ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna duda antes de iniciar con el resto? En avisos, también importante, en avisos está el horario de exámenes y también hay fechas importantes que tenemos que tomar en cuenta para el semestre. Entonces, para que lo tomemos en cuenta ahí, eh, revisar avisos, porque hay información importante. Y fíjense bien en la hora de los exámenes, ¿verdad? Fíjense en la hora en que empieza cada examen, porque si estuvieron el semestre pasado, el horario cambió, ¿verdad? El horario de los exámenes cambió. Entonces es importante que revisen cada materia, en qué horario y en qué nivel, ¿verdad? Les corresponde. Entonces, para que no se les haga un enredo y no lleguen tarde al examen, es importante que lo sepan. También lo que pueden hacer ustedes es anotar en cada una de las materias, ¿verdad? Cuando ustedes entran al curso, ahí dice en su información personal, dice el grupo en el que están, ¿verdad? La sección. Entonces sería importante también que para que no tengan que correr tanto a la hora del examen, que lleven anotado en qué grupo les corresponde cada materia.
Así no se les hace tanto enredo a la hora de buscar el aula. Es una recomendación que les puede servir a la hora de la semana de exámenes, ¿verdad? Que ya la tenemos la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, para que vayan preparados, siempre llevar la cédula. Para los que son nuevos, siempre tienen que llevar la cédula de identificación a la hora de hacer todas las pruebas. Y es recomendable que lleguen antes para que se busquen en la lista, para que busquen el aula y no lleguen todos estresados, ¿verdad? Y todos apurados a hacer los exámenes. Entonces ahí revisen en avisos el horario de exámenes. A ustedes la mayoría de los días, ¿verdad? La mayoría de las materias, en el examen les toca a las 7:10. Solo el de inglés y el de matemáticas sí cambian el horario. El de inglés empieza a las 7:30 y el de matemáticas ustedes lo hacen a las 6:40. Entonces, para que tengan ese cuidado de revisar el horario de cada materia. Les voy a compartir unos ejemplos del second conditional. Son ejemplos que vimos la semana anterior, pero que también, para repasar y que puedan hacer el homework 1, recordemos. Ok, aquí hay dos ejemplos del second conditional. No, ese es el third. El second conditional está acá. Ok, en el second conditional tenemos pasado simple con la oración que empieza con if, que if significa sí, pero sí de condición, ¿verdad? Si yo fuera, si yo hiciera, si yo estudiara, ¿verdad? Son situaciones hipotéticas y por eso se utiliza el pasado simple. Entonces ahí tenemos if I were rich, o sea, si yo fuera millonario, si yo fuera rico. Y luego tenemos la segunda oración con would y el verbo simple. ¿Qué eso significa? Yo compraría, yo iría, yo estudiaría, yo nadaría. Entonces ahí tenemos qué haríamos en esa situación. If I were rich, I would buy a mansion. Si yo fuera millonario, compraría una mansión. If I won the lottery, I would buy a house. Si yo ganara la lotería, compraría una casa. Entonces tenemos would y el verbo. Entonces, esta es la estructura, ¿verdad? Que nosotros tenemos que utilizar en la tarea también. Pasado simple y would y el verbo. Recuerden que el pasado tiene verbos regulares y verbos irregulares que ustedes pueden buscar al final de la antología. En este caso, were y won son verbos irregulares. If I were es el verbo to be en pasado. If I won es el verbo win, ¿verdad? En presente, pero cambia en pasado simple a won. Entonces ahí tenemos esa diferencia, ¿verdad? Del verbo irregular. Si fuera un verbo regular, simplemente le agregamos ed al final. Más para que ustedes vean algunos ejemplos.
Vamos a ir completando estas ideas para practicar para lo que es la tarea. Ok, en la tarea, por ejemplo, nos dan oraciones como estas. Me dan if, sujeto, pasado simple, ¿verdad? Y una idea ahí. ¿Qué haríamos nosotros en esas situaciones? Ustedes tienen un audio que pueden escuchar y pueden completar las oraciones conforme vienen, ¿verdad? Las ideas en el audio. Si no, también pueden completar cada oración como ustedes gusten con sus propias ideas. Entonces, la idea es utilizar el second conditional, como lo estamos viendo acá. Entonces, en el primer ejemplo, if I found a wallet, si yo me encontrara una billetera, entonces, ¿qué haría en esa situación? A la hora de yo decir qué haría, voy a completar I would y voy a poner la acción. Siempre pongo would y el verbo con el que voy a continuar. Por ejemplo, I would look for the owner. Buscaría al dueño. I would look for the owner. Entonces pongo would, look en presente simple sin hacerle ninguna modificación al verbo, ¿verdad? Y el complemento. En el segundo ejemplo, if I saw a ghost, si yo viera un fantasma, ¿qué haría? Entonces ahí yo voy igual. I would run away. O sea, yo saldría corriendo. Entonces, I would run away. Ahí tengo. Would, el verbo run, ¿verdad? Y el complemento away. If I went to Europe, si yo fuera a Europa, entonces ahí complementamos. I would visit the Eiffel Tower. Ok, visitaría la Torre Eiffel. Entonces ahí tenemos I would y el verbo visit. Okay. En el ejemplo que sigue, ahí tenemos if I called my sister at 2 a.m. Si yo llamara a mi hermana a las 2 de la mañana, ahí, ¿verdad? Puedo poner she, ¿verdad? Porque sería ella. She would be surprised. Ella estaría sorprendida. Entonces ya ahí, ¿verdad? Igual, sujeto she, would y el verbo be simple, ¿verdad? Porque está con would, pongo el verbo simple, no lo modifico. Ella estaría sorprendida. If I found a treasure, si yo me encontrara un tesoro, igual, complemento, I would, buy, yo compraría several houses, compraría varias casas, ¿ok? I would y el verbo buy, ¿verdad? Compraría. Entonces, vean que ahí eso es lo que tenemos que hacer en la tarea. Escuchamos el audio, nos ponen nada más la primera parte de la oración, nosotros complementamos la segunda parte de la oración, pero siempre utilizando would y el verbo como
se complementa ahí. Siempre todas las oraciones que empiezan con if van a tener pasado simple. Si hay alguna que no empieza con if, entonces más bien nosotros tendríamos que formular, ¿verdad? La oración con if. Si a mí me dan I would run away o I would visit the Eiffel Tower, obviamente yo voy a complementar con la oración if I tal y tal cosa. Entonces ahí nos podemos guiar con el audio también para ver de qué están hablando, pero siempre, casi siempre nos ponen a complementar así. Me dan la oración con if en pasado simple y nosotros complementamos el resto de la oración. Puede ser que alguna venga de complementar las dos oraciones. Entonces ya queda como tema libre que ustedes hagan una oración en segundo condicional con la oración con if y la oración con I would. Y ahí es inventada, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea, homework. Por mi parte no, profe. Todo bien. ¿Ok? No, profe, gracias, ya lo explicó muy bien. Perfecto. Es importante, ¿verdad? Porque como esta semana estamos con homework, es importante que tengamos claro eso porque vean que es un 10% y además eso nos ayuda para lo que es la calificación y todo lo demás. Entonces ahí para que lo tengan presente que hasta el domingo hay tiempo y vean que semana 5 únicamente nos concentramos en lo que es homework. Para esta semana, nosotros lo que tenemos es ya la preparación para lo que es la próxima semana de exámenes. Entonces, yo tengo aquí algunos ejercicios que nos pueden servir para lo que es práctica para examen. ¿Ok? Entonces, recuerden de la antología para que se guíen a la hora de estudiar. Unidad 1 y 2 son las que entran en este examen. La primera unidad es de los trabajos, la segunda unidad es de las historias, las películas, el vocabulario de escritores, historias, todo esto en comprensión de lectura. Entonces, lo recomendable es que ustedes hagan la práctica de comprensión de lectura y vocabulario que vienen en cada unidad. Y además, ¿verdad? Que practiquemos y repasemos las partes de gramática, grammar, con los diferentes temas que hemos visto semana a semana de unidad 1 y 2. Entonces es importante que estas dos unidades las repasen bien, se estudien el vocabulario de cada unidad, porque ustedes saben que eso es comprensión de lectura, ¿verdad? En Marque con X siempre viene comprensión de lectura, a veces vienen textos en complete, como por vocabulario, completar ideas, o a veces vienen textos en el desarrollo. Entonces nos ponen el texto y tenemos que responder ciertas preguntas sobre el texto, ¿verdad? En desarrollo. Entonces es importante que lo hagamos. Que hagamos los ejercicios que vienen en la unidad. Y como parte de la práctica, ya les voy a compartir. Ok, esta práctica es para el examen y solo incluye los temas de gramática que hemos visto. No incluye, no incluye ni comprensión de lectura, ¿verdad? Y no incluye
el vocabulario. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que esto es gramática únicamente. Entonces, vean este tipo de ejercicios, por ejemplo, marque con X. Aquí tenemos el past perfect. El past perfect, ¿verdad? Que tenía had y tenía el verbo en pasado participio. Entonces, vamos a ir haciendo estos ejercicios. Ustedes van anotando las respuestas en algún papel, en algún cuaderno, van poniendo si la A, la B, la C o la D. En este caso tenemos 4 opciones. En el examen siempre vienen 3 opciones, ¿ok? Entonces, para que ustedes vayan haciendo estos ejercicios, vamos a ir revisándolos de una vez para que no queden dudas. Y a ver si cabe aquí, la 3. Bueno, podemos hacer estos dos primero y luego vamos moviéndonos al siguiente. Es un poquito de cada tema, ¿verdad? No es así un montón de ejercicios de un solo tema, sino que son como resumen, ¿verdad? Como práctica resumen de cada tema de gramática. Entonces vamos a hacer primero esos dos y ahorita ustedes me dicen cuál creen que son las respuestas de la 1 y de la 2. Ok, en la primera, ¿cuál sería la respuesta? Profe, yo estoy copiando apenas, ya voy. Ah, ok, está bien. Profe, ya se puede decir, a ver. Ok, ahí tenemos en la primera. By the time we got to the cinema, ¿cuál sería en la 1 la respuesta? Ya, y según lo que yo entendí, Ujú, sería la B, se le agrega ED ujú. Yo también digo que la B. Ajá.
Profe, Ok. ¿esta práctica está en el libro o no? No, Yo también eso es, digo que la vi. eso es práctica para examen ahorita en la tutoría. No está en el libro. Ok, entonces vean que Profe, ahí una, sería una had consulta. started, la B. ¿Sí? Ajá. ¿Y esa práctica no la puedes subir en la plataforma? ¿O la sube igual en la Em, tutoría? vamos a ver cómo lo manejamos. Porque, digamos, ahorita Ok, estamos haciendo ok. la práctica, ¿verdad? Como estilo Ujú. tutoría y de una vez para ir aclarando Perfecto, dudas. Vamos a perfecto, ver gracias. si después entonces se la subo por ahí. Gracias. Con gusto. Entonces, sí, vean que tenemos had, que sería el auxiliar del pasado perfecto, past perfect, y además el verbo es regular, entonces lleva ed al final, ¿verdad? Por eso es la opción B. Number 2, Sabrina left the office after her work. Entonces, ahí en la número 2, ¿cuál sería? La A. She has, profe. No, no La la, C, profe. la C. Sí, la C sí es correcta, porque el auxiliar siempre va a ser had. ¿Verdad? Had, para lo que es el pasado perfecto, siempre vamos a utilizar had. Y el verbo es regular, lleva ed, es el pasado participio, ¿verdad? Para decir, ella había finalizado. Entonces ahí tenemos had finished. ¿Mm? La ventaja del past perfect es esa, que siempre el auxiliar va a ser had. ¿Ok? Luego tenemos la 3 y la 4 para que la vayan pensando. Ok, ahí, ¿cómo ven en este caso? ¿Cuál marcarían? La A. Ok, en la primera, sí. The children had gone to bed. Los niños se habían ido a la cama. Entonces ahí tenemos had, el auxiliar, y gone, que sería el pasado participio. En el resto de las opciones, ¿verdad? No tenemos el auxiliar had. Y en la 4, I was sure that man before. La D. La de had seen, ajá. Igual, auxiliar had. Y el pasado participio, sin, que es un verbo irregular, ¿verdad? Igual que gone, son verbos irregulares, son el pasado participio. Ok, ¿alguna pregunta ahí con esos ejemplos? O si necesitan más tiempo, me dicen. Profe, Ajá, digamos, el had ajá. en pasado participio es have. Had siempre va a ser had, así como está H-A-D. Ok. Ujú.
Sí. Ok. Ujú. Tanto para el auxiliar como si viniera en un verbo, ¿verdad? Como había tenido, ¿verdad? Had, sería el pasado participio. Ujú. Ok, ahora vamos a ver estos ejercicios que son del second conditional. Igual, ¿verdad? Marque con X con el second conditional como el que viene en la tarea, solo que en este caso es seleccionar el verbo, ¿verdad? O lo que hace falta en la oración. Ya tienen la respuesta ahí. Profe, yo estoy revisando ya. Ok. La B. La B, profe. Ajá. Sí, en este caso tenemos pasado simple, ¿verdad? If I were you. Y tenemos would y el verbo by, que está como un verbo simple, ¿verdad? Es un verbo que no cambia porque está con would. Yo no puedo modificar by. En cambio, en el resto de las opciones está but, que es en pasado, ¿verdad? Entonces, ninguna de las opciones serviría. Solo would y el verbo by. Entonces, parecido, ¿verdad? A lo que nosotros tenemos que hacer en la tarea, pero ya escribiendo la oración completa. Ok, aquí tenemos otros dos ejemplos de second conditional.
Ok, en el caso donde dice número 6, if she had more free time to the party, ¿cuál opción marcaron? La B. La B. Ok, aquí tenemos que utilizar la B. Ajá. Would go to the party. Porque tenemos would y tenemos el verbo simple. En el resto de los casos no tenemos, ¿verdad? El verbo simple. Ok, en la 7, if he worked harder, he a better job. La C. La C, he would get, La C. ajá, correcto. He would get a Era. better job. Sí. Si él trabajara más, tendría un mejor trabajo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? En el caso del second conditional, esa es la manera, ¿verdad? En que viene conjugado. Si tienen dudas, me dicen. Y si no, seguimos con lo que es el third conditional. Que nada más recordemos que la estructura del third conditional que vimos la semana anterior era esta estructura. En el third conditional teníamos had y el verbo, ¿verdad? En pasado participio, o sea, el que hicimos ahorita, el past perfect. Teníamos past perfect, had, pasado participio, y luego la segunda parte de la oración de este condicional era would have. En todos los casos ponemos would have y el verbo en pasado participio. Si era un verbo irregular, pues cambia. Y si eran verbos regulares, se les agregaba ed al final. Por ejemplo, if I had won the lottery, I would have bought a car. Entonces, si yo hubiera ganado la lotería, habría comprado un carro. O si yo hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. If I had had more time, I would have traveled to Europe. Entonces, ahí los dos casos son tercer condicional, third conditional, y son situaciones que se usan en el pasado, ¿verdad? Situaciones hipotéticas en el pasado. ¿Qué hubiéramos hecho? Entonces hay que aprenderse esa estructura, ¿verdad? Que la primera parte va con had y el verbo pasado participio y la segunda parte va con would have y el verbo en pasado participio también. Entonces siempre es importante este, ver esa estructura para el tercer condicional. Y el ejercicio, ¿verdad? Que tenemos acá es este. Para que lo vayan haciendo.
Ok, en este caso, en la 8, if I had, ¿cuál marcaron? Yo la ve. La A. Ok, tenemos la A o la B. La A. La A, ajá, la correcta, la A. Aquí tenemos had, pasado participio, ¿verdad? Y pasado perfecto, had con el verbo en pasado participio. Entonces, siempre vamos a llevar had con un verbo en pasado participio en la primera parte del tercer condicional y la segunda parte lleva would have y el verbo en pasado participio, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que iba a venir, habría limpiado la casa. ¿Ok? Carmen and Diego, ¿cuál marcaron? La D. La B. ¿La B o la D? Sí. La D, ajá. La D es la correcta porque aquí vean que empezó la oración con would have, ya que en la segunda oración teníamos if they hadn't missed the bus, o sea, si ellos no hubieran perdido el bus, Carmen and Diego habrían llegado a tiempo, would have arrived. Entonces, como aquí teníamos la oración con if, teníamos el pasado perfecto, hadn't missed, el resto de la oración tenía que llevar would have y el verbo en pasado participio, como era un verbo regular, simplemente lleva ed al final. Ese es el caso del tercer condicional. ¿Alguna duda en este caso? Por mi parte no, profe. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En la número 10. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta acá? La A. La A, ¿Ok? profe. La correcto. If you had asked me, o sea, si me hubiera preguntado, yo le habría ayudado. Tenemos would have y el verbo con ed. Y en la primera teníamos que tener pasado perfecto. Had asked. Entonces vean que con solo nosotros saber la estructura, podemos discernir, ¿verdad? Dentro de las opciones, si va con had, ¿verdad? O no. En el caso, ahí no teníamos ninguna opción que iba con had, solo la A. Entonces ya por ser solo esa era la correcta. La que tenía had y el verbo en pasado participio. Ok, otro de los temas que vimos en la tutoría pasada, si no me equivoco, es el de los determiner. Habíamos visto both, neither, either, ¿verdad? Vimos 3. Entonces, en este caso, vamos a ir determinando cuáles son. Recuerden que both significa ambos, either significa cualquiera, ¿verdad? Cuando me dan dos opciones, cualquiera. Y neither significa ninguno o ni tal, ¿verdad? Cuando decimos ni o ninguno, utilizamos neither. ¿Ok? Entonces, hay que ver en cada caso cuál seleccionarían ustedes. Entonces, vamos haciendo los ejemplos.
Perdón, profe, ¿qué significa bot? Ambos. Ambos. En este caso, vean que tenemos, bueno, neither, que es ninguno, either, cualquiera, both, ambos. La última opción que nos dan es all. All significan todos. Todo o todos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. En la antología no venía all, pero significa todos. Ok, en ese caso, ¿cuál calzaría más en la oración? La D. Sí, en este caso es la D. Como les digo, digamos, una ventaja que tienen ahorita ustedes es que los exámenes ahora vienen con solo 3 opciones, A, B o C. Entonces, en ese caso, ¿verdad? All significaba todos, pero no estaba dentro de los determiners que nosotros vimos. Sin embargo, es importante saberlo, ¿verdad? Por vocabulario y porque también este funciona de esa manera. Pero usualmente los que aparecen en el examen son estos tres, neither, either y both, ¿verdad? Ok, vamos a ver, en estos dos, vamos a ver, son, en estos 3 ejemplos, igual, vamos a ir haciendo.
Ok, ¿cómo van por acá? Bien, pero ¿Ya las hicieron? Sí. sí, yo creo. Vamos a revisar. Ok, en este caso la 12. My mom and dad are working. They are busy. ¿Cuál marcaron ahí? Yo marqué la D. Ujú. Both. But, ajá. Ajá. ¿Alguien más marcó alguna otra o igual both? La D igual. La D igual, profe. Ujú. Ok, perfecto. Both sería ambos, ¿verdad? Entonces, mi mamá y mi papá están trabajando, ellos están ambos ocupados, ¿verdad? Both. En la 13, we can go out or we can stay at home. Activity is good for me. Entonces, ¿cuál marcaron ahí? La C. La C, correcto. Either activity is good for me. Cualquier actividad, ¿verdad? Porque ahí me están dando dos. Go out, salir, o stay at home, quedarse en casa. Cualquier actividad está bien para mí. Entonces tenemos cualquiera, either. Y en la 14, Jake nor Laura use Facebook. ¿Cuál marcaron? La B. ¿La B o la D? La B. La B. ¿Alguien más? ¿Marcaron la misma u otra? La B, profe. La B. Ok, tenemos neither para decir ninguno, ¿verdad? Ni Jake ni Laura usan Facebook. Entonces ahí tenemos neither. ¿Ok? Eso es en el caso de los determiners. Y acá tenemos, ¿verdad? Un ejercicio con el future will. Acuérdense que en el future will lo que nosotros hacemos es conjugar el verbo. En este caso me dan los verbos entre paréntesis. Yo tengo que completar las oraciones con will. Me dicen utiliza el futuro con will. Entonces yo voy a llenar ahí en el espacio will y el verbo que me dan entre paréntesis. La ventaja es que con el futuro simple no tengo que cambiar el verbo. Entonces, este tipo de ejercicios es sencillo, ¿verdad? A la hora del examen porque simplemente escribimos will y el verbo que está entre paréntesis. Si está negativo, yo tengo que poner will not o won't, que fueron las dos que vimos. Will not o won't, y el verbo lo dejo exactamente igual como viene entre paréntesis. ¿Ok? Entonces Uy, vamos a hacer profe, el... vieras que a mí Ajá, siempre me ha comido eso que viene siempre en el paréntesis, o sea, se me hacen ajá, unos enredotes. ajá, Entonces nada más ponemos el will ajá. y después el sí, así. Exactamente. Eso es lo único que tenemos que hacer en este tema del futuro con will. Pongo will y pongo el verbo igual como viene entre paréntesis. A veces, no sé si es porque en el examen se ponen nerviosos o porque, ¿verdad? Se enredan con los temas, a veces modifican el verbo y no había que modificarlo. O a veces se les olvida poner will, ¿verdad? O otro de los errores comunes es que ponen sí, por ejemplo, en la número 1 ponen sí y de segundo ponen will. Entonces ya ahí estaría incorrecta. Primero pongo will, siempre pongo will y de segundo pongo el verbo entre paréntesis. Si está negativo igual, pongo will not primero y de segundo pongo el verbo que viene entre paréntesis. Entonces para que lo tomen en cuenta. Por eso yo les recomiendo que se hagan un resumen de la materia para que a la hora de estudiar, ¿verdad? Se les haga más fácil, ok, esta es la estructura del segundo condicional, esta es la estructura del tercer condicional, esta es la estructura del future con will, y así ustedes van haciendo ese resumen y a la hora del examen, en las instrucciones, ustedes ven, ok, ¿cuál me están pidiendo? Y ya ahí ustedes se acuerdan de la estructura, la escriben ahí en la orillita, ¿verdad? Para que no se les olvide, para que no se pongan nerviosos y entonces ya ustedes ordenan sus ideas, ¿verdad? Y obviamente ya ahí va a ser un poco más sencillo. Y cuando vienen así como la 3 que dice not y después be, Ajá. Ponen will not y luego be. ok.
Ok, vamos a revisar esta parte. Tenemos the dentist y aquí vamos a poner, ¿verdad? Como estábamos hablando, will see. Ok, the dentist will see you tomorrow. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que poner cuando les piden el futuro simple con will. Ok, en la número 2, ¿qué pusieron? Will go. Ajá, correcto. Vamos a poner will go. I will go to Cuba to study medicine. Luego tenemos number 3, Jessie. ¿Qué pusieron? Will not be Will an not actress. be. Will not be an actress. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Negativo. Igual, en vez de will not, también pueden escribir won't, que es la manera abreviada, ¿verdad? Won't be. Cualquiera de las dos está correcta. Will not be o won't be es válido. Ok, number 4, Matthew and his father. ¿Cuál tenemos ahí entonces? Will work. Will work together. Ok, ahí tenemos ya, ¿verdad? Lo que es el futuro simple con will. ¿Alguna Profe, duda? no, yo le quería preguntar si la estructura es el sujeto más will más el verbo, digamos. Ajá, sí, Bueno, sí. gracias. Sí, ahí Profe, tenemos sujeto, will, verbo. Ajá. una pregunta, digamos, en ese caso en la tercera, entonces no se cambia el verbo be por el is. Ajá, correcto. No se cambia porque al tener will, eso es como un auxiliar en el que yo el verbo no lo puedo conjugar. Entonces, al ser be, yo lo voy a poner exactamente igual como está entre paréntesis. No lo cambio ni por is, ni por are, ni por am. Simplemente pongo will not y be lo dejo simple. Ok, Profe, Ujú. eso es Sí, lo que se llama, digamos, el verbo principal en su forma base, digamos. ajá, el que está entre paréntesis es el verbo principal en su forma base. No lo modifico, no lo conjugo, no le hago ninguna modificación. Y para todos es igual, es que eso es lo que, Sí, en hasta el lo que verbo en de tercera will, persona. exactamente. En Ah, el ok, futuro con will, para todos es igual. Para todos es igual. He, she, it, we, they, cualquiera. Todos van con will y el verbo. Nada más recordemos que si hay una pregunta, digamos que aquí dijera espacio, no sé, she, espacio, ¿verdad? Y me dicen que tengo que utilizar el verbo, no sé, go. Changos, profe. Ahí que Ajá, lo dejo en blanco. si fuera una pregunta como esta, yo lo que voy a hacer es poner, al ser pregunta, pongo primero el auxiliar will y luego en el otro espacio pongo go. Así quedaría si fuera una pregunta. Will she go to the Ok. park? O sea, ¿va a ir ella al parque? Eso sería, digamos, como el único cambio tal vez que podría haber, porque el auxiliar will va a ir de primero en preguntas. En preguntas va will, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Ok? Y otro de los temas que tenemos por acá es el simple present. En este sí tenemos que hacer los cambios. Recuerden que el presente simple tiene he, she, it. Le agregan la S al verbo y al resto de los pronombres no.
¿verdad? No, se pone el verbo simple como viene entre paréntesis, solo con he, she, it, ella, él o cosa o animal, sí se le pone la S al verbo, con el resto no. Y recordemos que los negativos en el presente simple son doesn't y don't más el verbo que viene entre paréntesis. Profe, Sí, una consulta. Ahí, sí. digamos, donde dice he study, Ujú, hay que, ujú. usted dice que hay que ponerle una S, entonces hay que quitarle la Y y ponerle ¿cómo es? Ajá, ES. correcto. Ah, IES, correcto. ok, ok. Ujú. Ya, yo, profe, aunque sea una, ya contesto. Sí, claro, de ahí poco a poco van viendo. Son muchas reglas, pero al final, con la práctica también se van aclarando, ¿verdad? Tal vez dudas, tal vez viendo cómo cambian los verbos, recordando que con he, she, it le agregamos la S o ES,
¿verdad? Recordando lo de doesn't y lo de don't, que también es importante. Y en el caso de Dorian, que se pone el doesn't Correcto. y el enjoy se queda así. Igual, exacto. Lo Ajá. ponemos igual. Ujú. Y yo, profe, ya estoy aprendiendo. Sí, 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 sí. Ya va entendiendo, ¿verdad? Lo que es el presente simple, que sí tiene esos detalles, pero, ¿verdad? Son importantes recordar. Bueno, vamos a ir revisándolos para que nos dé tiempo también de ver los otros aspectos. Ok, aquí tenemos he studied. Entonces, al ser he, tengo que modificar el verbo, ¿verdad? Agregándole s, pero en este caso, como decía la compañera, agregamos i en vez de la y y le agregamos es para decir, él estudia inglés en las mañanas. He studies English in the mornings. Así quedaría, ¿verdad? En la número 1. La número 2 tenemos Waldo Mario. ¿Cómo pondrían ahí el verbo? Profe, yo le agregué una S. Live. Ok. Ajá, ahí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque son dos personas. Es Waldo y Mario. Es como que yo tuviera aquí they, ¿verdad? Si yo tengo they, el verbo lo dejo igual porque sería ellos. Entonces pongo live, simple. Waldo and Mario live in Canada. Ellos viven en Canadá. Ese queda simple porque son dos personas. Si fuera solo Waldo o solo Mario, sí le ponemos la S para decir lives. ¿Ok? En la 3 que está negativo tenemos Dorian, entonces va a quedar ¿con cuál? Doesn't, Doesn't, que doesn't sería, ajá, él, enjoy horror movie. exactamente. Dorian doesn't enjoy. Dejo el verbo igual, pero tengo que poner el auxiliar en negativo, que sería con he, Dorian, he, él, sería doesn't. Luego tenemos en la 4, Jolly is bilingual. Y tenemos she, ¿cómo quedaría el verbo? Speaks. Speaks, correcto, con S. Ella habla inglés y francés. Entonces ahí tenemos verbo con S porque es she, ella, la tercera persona singular. Entonces eso es parte, ¿verdad? De las reglas ahí que tenemos con el simple present. Si tienen dudas me dicen. Tenemos aquí una pequeña práctica de lo que es can, can't, could y couldn't.
que estos son ejemplos, ¿verdad? De los modal verbs que venían en la antología. Recuerden que can es para habilidades en el presente, como yo puedo, yo sé, y could es para habilidades en el pasado. Yo podía, ¿verdad? Nadar, yo podía andar en bici, pero también están en negativos can't y couldn't, ¿verdad? Igual en presente can't y en pasado couldn't, solo que negativos. Entonces ahí es ver cómo acomodamos esas cuatro en estas cuatro oraciones. Ok, vamos a ir viendo cómo las vamos acomodando. En el caso de la 1, my father is a good mechanic. He fixes everything. ¿Cuál puede ir acá? Yo puse can, ¿Afirmativo o negativo? afirmativa. Ahí tenemos can. Esa es la que calzaría ahí porque mi padre es un buen mecánico, él puede arreglar todo. Entonces aquí pongo afirmativo, ¿verdad? Puede, can. Luego Ujú. tenemos en la 2, talk to her yesterday, she wasn't at home. ¿Cuál sería Yo, ahí? yo puse can't, negativa. Can't, negativa. Ujú. El problema es que tenemos yesterday, ayer, she wasn't at home. Ella no estaba en casa. Ah, Tenemos sí, pasado. tienes razón, profe.
Tenemos dos pasados, dos pasados. Exactamente. Entonces ahí pueden sería poner, el cult, ajá, el could. pero negativo. Couldn't. Porque ahí tenemos, yo no pude hablar con ella ayer, ella no estaba en casa. Entonces ahí sería negativo. Igual, si ustedes no están muy seguros, ¿verdad? Lo pueden poner ahí, couldn't o could, para ver el resto, a ver cuál se calza más en las Acomodo. siguientes. Ujú. Ajá. Ok, number 3, the kids are sad because they play soccer today. Entonces aquí sí va el can't Ah, con negativo. exactamente, can't negativo, porque está diciendo los niños están tristes Tristes. porque ellos no pueden jugar fútbol hoy. Hoy. Entonces tenemos can't y está en presente porque dice today, hoy. Ajá. Luego tenemos number 4, the exam was easy. All students pass it. Could. Could afirmativo. Todos los estudiantes pudieron pasar. Entonces ahí tenemos. Igual estaba en pasado, el examen estaba fácil, todos los estudiantes pudieron pasar. Por eso es que ahí, ¿verdad? Tenemos could afirmativo y en la otra estaba negativo porque era no pude hablar con ella. Entonces, ese es en el caso de can y could y así quedaría ese ejercicio. Ahora, otro de los temas que vimos las clases anteriores fue comparative and superlative. En este caso los tenemos combinados, están combinados. Es escoger una de las dos opciones que viene entre paréntesis. Estos son ejemplos de ejercicios, ¿verdad? Pero recuerden que en el examen puede venir diferente. Entonces, estos son ejemplos de cómo podría venir, pero no es que va a venir así de fijo que vamos a tener que escoger el que está entre paréntesis. Puede ser que venga de que ustedes lo escriban, ¿verdad? ¿Cuál es el correcto? Ya sea comparativo o superlativo. Puede ser que me den las opciones, puede ser que no. Entonces ahí es donde tenemos que prepararnos para saber cuáles son los comparativos, cuáles son los superlativos, cómo se escriben, cuáles son las reglas. Acuérdense que una de los tips era que si estaba la palabra than, la palabra que, significaba que estábamos comparando. Usualmente cuando está than es porque es comparativo, porque estoy diciendo él es más alto que, ¿verdad? Entonces tenemos Jim is taller than, ese than Peter, entonces es más alto que Peter. Entonces ahí, ¿verdad? Es una de las pistas que tenemos con los comparative. Y habían regulares e irregulares. Y también vimos las reglas a cuales se les agregaba ER, que eran los comparativos pequeños, y se les agregaba EST a los superlativos pequeños. More se utiliza para los adjetivos grandes en comparativos y the most para los superlativos grandes. O sea, los adjetivos largos, que tienen 3 o más sílabas. Entonces, vamos a ir seleccionando de las dos opciones y ya lo vamos a revisar.
Ok, vamos a revisar para que nos dé tiempo. En la primera, Julia dances, Dan Erika. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿The best o better? Better. Better. Ajá, es comparativo para decir mejor. Better. Entonces, aquí la respuesta sería better, ¿verdad? Y la copian en el espacio en blanco. Ok, Ryan runs out of all of the boys. Faster. ¿Cuál? Es que casi no escuché. The fastest. Ajá, es superlativa. The fastest. Entonces, igual la copian acá en el lugar que corresponde. Esto es porque Ryan corre, ¿verdad? Es el más rápido de todos los muchachos. She speaks. Y tenemos ahí more quietly o the most quietly out of all of the class. The most quietly. The most quietly. More, right. Esta es superlativa porque vean que es de todos los de la clase. Entonces superlativa, ¿verdad? No puede ser comparativa. Luego tenemos en la 4, Valentino works harder o the hardest than most kids. Harder. Harder sería comparativa, ¿verdad? Porque tenemos than, ¿verdad? Que la mayoría de los niños. Entonces ahí tenemos harder, que es comparativa, y es la opción ahí de comparative and superlative. Y ya para ir terminando, tenemos dos temas, pasado simple y reported speech. En el caso de reported speech, que en realidad los dos temas podríamos decir que se parecen, porque acuérdense que en reported speech lo que hacemos es cambiar la oración del presente o la oración ahí activa, yo la paso a oración de lo que la persona dijo. Entonces, usualmente lo que hacemos es transformar la oración a pasado simple. Entonces, por ejemplo, me dan aquí opciones, como les digo, reported speech podría salir en complete, podría salir en marque con X, que sería un poco más sencillo, ¿verdad? Porque nada más identificamos cuál es la que está transformada ahí en pasado simple, ¿verdad? Pero en este caso, si me dan la oración para que yo la cambie, aquí tenemos I don't like chocolate. No me gusta el chocolate. Entonces aquí yo tengo que completar Maurice said, él dijo que, yo pongo he didn't, o sea, en pasado simple, he didn't like chocolate. Aquí ya está en reported speech, ¿verdad? En reportar lo que la persona dijo. A él no le gustaba el chocolate. Entonces, en vez de don't en presente, pongo didn't, que está en pasado. Es el auxiliar del pasado, el pasado simple. El pasado simple es un tema que también entra en este examen, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en negativo, perdón, tenemos didn't y el verbo simple, like, ¿verdad? No se modifica. Entonces, vamos a ir viendo los ejemplos y de una vez vamos recordando lo del pasado. The restaurant is open on weekends. El restaurante está abierto los fines de semana. Mr. Brown said, Mr. Brown dijo, yo voy a empezar igual la oración. The restaurant y tengo el verbo to be en presente. Como tengo el verbo to be is, yo lo tengo que transformar a pasado simple. ¿Alguien se acuerda cómo era el verbo to be en pasado? Irregular. Ok, este cambia a was. The restaurant was open on weekends. El restaurante estaba abierto los fines de semana. Entonces lo que cambiamos fue el verbo por is cambia a was, pasado simple. La otra oración tiene the class starts at 7 o'clock.
La clase empieza a las 7 en punto. Entonces, the teacher said, el profesor dijo, the class, y el verbo que me están dando en presente simple que dice starts, empieza, yo lo transformo a pasado simple. Es un verbo regular, entonces sería started. Pasado simple, le agrego ed al verbo regular. Acuérdense, todos los verbos regulares en pasado le agregamos ed al final. Entonces, que la clase empezaba a las 7 o'clock. Ahí ya tenemos el reported speech. The starts cambia a started. Luego tenemos, this food is terrible. Karen said, Karen dijo, the food, entonces ahí cambiamos is ¿por cuál? Was. Por Was. was, correcto. Ya esas no se las va a olvidar. Okay, entonces, the food was terrible. La comida estaba terrible. Okay. Luego tenemos, we don't want to sleep yet. Todavía no queremos dormir. Entonces, the kids said, los niños dijeron, aquí tengo que utilizar ellos. Como estoy hablando de lo que ellos dijeron, they, o puedo poner the kids said, they, y tenemos negativo en presente, lo cambio a negativo en pasado, entonces quedaría didn't want to sleep yet. Entonces los niños dijeron que ellos no querían dormir todavía. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Igual de don't, lo pasamos a didn't. Acuérdense que en la antología viene resumido, ¿verdad? De presente, cómo cambian a pasado. El is cambia a was, el are cambia a were, el will cambia a would, el can cambia a could. Entonces repasen eso, ¿verdad? Porque a la hora que vengan el examen, ya sea un marque con X o ya sea un complete, o como en este caso, hay que saber cómo cambiarlo de presente a pasado. Básicamente en todos los casos viene así. Igual acá, I watch a movie every night. He said, y watch es un verbo regular, simplemente le agregamos ed. He watch a movie every night. O sea, él veía una película. Pasa de presente a pasado watch con ed. Y en el pasado simple viene como una práctica, escribir una oración en pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer, last year, el año pasado. Entonces, si nos ponen a escribir oraciones en pasado simple, ustedes inventan. Entonces, ustedes ponen, por ejemplo, yesterday, I went to work. Yo fui a trabajar. Por ejemplo, last year, el año pasado, inventan. I took I took Zumba clases, digamos. Cualquier cosa que ustedes pongan, pero en pasado simple, ¿verdad? Went, acuérdense que en presente es go, pasado went. Took, en presente es take, pasado took. Entonces, siempre repasar los verbos regulares e irregulares que vienen en la antología, que vienen en las prácticas, repasar todo el vocabulario y prepararse, ¿verdad? Para lo que es el examen. Entonces, básicamente esto es un resumen, ¿verdad? Lo que hicimos hoy es un resumen de cómo vienen los temas, cómo podrían venir los temas de gramática
pero es importante que ustedes estudien y repasen toda la materia, ¿verdad? Unidad 1 y 2. Y ya la próxima semana tendríamos el examen. Repasen las tutorías que están grabadas. Esta tutoría queda grabada en avisos. Yo se la subo en estos días, tal vez mañana, para que ya ahí quede toda la práctica y puedan repasar. Entonces, eso sería por hoy. See you later. Good night. Muchas gracias, Gracias. profe. Buenas noches. Gracias, Good night, profe. Buenas teacher. noches. Good night. Buenas noches. Bye.